Audioescuelasabática.com. Lección número 7. Para el 12 de noviembre de 2022. La victoria de Cristo sobre la muerte. Sábado 5 de noviembre. Para memorizar. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. La resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana. Pablo declaró: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Primera de Corintios capítulo 15, versos 16 al 18. Por lo tanto, por más que Pablo destaque la relevancia de la muerte de Cristo, ver Primera de Corintios capítulo 2, verso 2, esta realmente no nos sirve de nada sin la resurrección. Así de trascendente es la resurrección de Jesús para toda la fe cristiana y el plan de salvación. Sin embargo, es difícil entender por qué razón la resurrección de Cristo, y con ella nuestra resurrección, son tan importantes si, como muchos creen, los muertos en Cristo ya disfrutan de la dicha celestial, ya que se han ido a casa para estar con el Señor. Al margen de todo eso, esta semana consideraremos la resurrección de Cristo y todas las contundentes evidencias que Él nos dio para creer en ella. Audioescuelasabática.com. Domingo 6 de noviembre. Una tumba sellada. La misión de Cristo parecía haber terminado, y hasta ahora sonaba a fracaso con su muerte en la cruz. Satanás logró instigar a Judas a que traicionara al Salvador. Lucas capítulo 22 versos 3 y 4, Juan capítulo 13 versos 26 y 27, y a los principales sacerdotes y ancianos para que exigieran su muerte. Mateo capítulo 26 verso 59, Mateo capítulo 27 verso 20. Después de que arrestaron a Jesús, todos los discípulos dejándole huyeron. Mateo capítulo 26 verso 56, y Pedro lo negó 3 veces. Mateo capítulo 26 versículos 69 al 75. Ahora Jesús yacía en una tumba cavada en una roca, cerrada con una piedra grande y sellada, protegida por guardias romanos. Mateo capítulo 27, versículos 57 al 66. Y vigilada por poderes demoníacos invisibles. Si hubiera podido, Satanás habría mantenido a Cristo encerrado en la tumba. Manuscript Releases 12:12. Durante su ministerio terrenal, Cristo había predicho no solo su muerte en la cruz, sino también su resurrección. Usando el lenguaje inclusivo oriental, en el que una fracción de un día representa un día completo, Jesús mencionó que, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo capítulo 12 versos 39 y 40. En otras ocasiones, Jesús subrayó que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Mateo capítulo 16 verso 21, Mateo capítulo 17 versos 22 y 23 y Mateo capítulo 20 versos 17 al 19. Los principales sacerdotes y los fariseos estaban al tanto de esas declaraciones y tomaron medidas con las que pretendían evitar su resurrección.
Escucha Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Este accionar, cómo ayudó más adelante a ofrecer al mundo más evidencias de la resurrección de Jesús. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Todas las medidas de seguridad que se tomaron para mantener a Jesús encerrado en la tumba y asegurarse de que nunca saliera, solo hicieron que su victoria sobre la muerte y las huestes del mal fuera aún más notoria. Además, estos hombres seguramente habían oído hablar de los milagros de Jesús, también habían presenciado alguno de ellos, y sin embargo creían que una guardia frente a la tumba podría evitar que aquel que pudo hacer tantos milagros asombrosos resucitara. Además, poner una guardia alrededor de la tumba en caso de que los discípulos podrían robar el cuerpo y luego alegar que Jesús había resucitado de entre los muertos. Cuando el pueblo preguntara: ¿dónde está el Jesús resucitado?, aquellos podrían decir: solo confíen en nuestra palabra. Cuanto menos sus acciones revelaban el miedo que tenían los principales sacerdotes de Jesús, incluso después de su muerte, quizás en el fondo temían que pudiera resucitar después de todo. Audioescuelasabática.com. Lunes 7 de noviembre. Ha resucitado. La victoria de Cristo sobre Satanás y sus poderes malignos se logró en la cruz y se confirmó con la tumba vacía. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no tomase su vida de nuevo. Exigió el cuerpo del Señor y estableció su guardia alrededor de la tumba, procurando retener preso a Cristo. Se airó acervadamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino tendría fin y que él finalmente moriría. Deseado de todas las gentes, página 728. Y aunque la humanidad de Cristo murió, su divinidad no falleció. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Escucha Mateo capítulo 28 versos 1 al 6, Juan capítulo 10 versos 17 y 18 y Romanos capítulo 8 verso 11. ¿Quién se involucró directamente en la resurrección de Jesús? Mateo capítulo 28 versículos 1 al 6. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Juan capítulo 10 versos 17 y 18.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Durante su ministerio en Samaria Perea, Jesús declaró que él mismo tenía poder para deponer su vida y volverla a tomar. Juan capítulo 10 versos 17 y 18. A María le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11 verso 25. Otros pasajes hablan de su resurrección como un acto de Dios. Hechos capítulo 2 verso 24, Romanos capítulo 8 verso 11, Gálatas capítulo 1 verso 1, Hebreos capítulo 13 verso 20. Incluso un poderoso ángel del Señor participó de ese glorioso acontecimiento. Mateo capítulo 28 versos 1 y 2. Mientras tanto, Mateo capítulo 28 versos 11 al 15 revela los esfuerzos inútiles y necios de las autoridades para seguir luchando contra Jesús. La guardia romana atestiguó a los dirigentes sobre todas las cosas que habían acontecido. Mateo capítulo 28 verso 11. En este relato está implícita la idea de que los guardias vieron la resurrección. Si no fuese así, ¿qué sentido tendrían sus palabras? Un ángel descendió del cielo, movió la piedra, se sentó sobre ella y los guardias perdieron el sentido. Lo siguiente que recuerdan es que la tumba está vacía. Quizá mientras los romanos estaban inconscientes, el ángel se llevó el cuerpo de Jesús. Tal vez fueron los discípulos, o algún otro lo robó. Sea como fuere, el cuerpo de Jesús obviamente no estaba. El ángel que descendió del cielo, los hombres desfallecidos del susto y la tumba vacía habrán sido bastante desconcertante para los dirigentes religiosos. Pero el hecho de que les hayan dado mucho dinero a los soldados, Mateo capítulo 28, verso 12, para mantenerlos callados, implicaba que todo lo que los soldados les contaron los perturbó profundamente. Y lo que narraron, por supuesto, era la resurrección de Jesús. Algunos se burlaban de la idea de que los primeros que vieron al Cristo resucitado hayan sido los romanos. ¿Por qué? ¿En qué medida esta verdad es un símbolo de lo que vendría, que el Evangelio también llegaría a los gentiles? Audioescuelasabática.com. Martes 8 de noviembre. Muchos se levantaron con él. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27 versos 51 y 53. ¿Qué nos enseña este increíble relato sobre la resurrección de Jesús y lo que logró? Un terremoto marcó la muerte de Jesús. Mateo capítulo 27 versos 50 y 51, y otro marcó su resurrección. Mateo capítulo 28 verso 2. En el momento en que Jesús murió, la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27 versos 51 al 53.
Estos santos resucitaron gloriosos como testimonio de la resurrección del propio Cristo y como prototipos de quienes resucitarán en la resurrección final. Por lo tanto, inmediatamente después de la resurrección de Jesús, muchos judíos recibieron evidencias poderosas para creer en su resurrección y por lo tanto aceptarlo como su Salvador, y eso hicieron muchos, incluso muchos sacerdotes. Ver Hechos capítulo 6, verso 7. Durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos, había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro, pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, todavía estaban sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna, ascendieron con él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Deseado de todas las gentes, página 730. Humanamente hablando, los principales sacerdotes y los ancianos tenían grandes ventajas. Tenían el poder religioso de la nación e incluso pudieron convencer a las autoridades romanas y a las multitudes para que los ayudaran con sus planes. Pero se olvidaron de que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Daniel capítulo 4, verso 32. La existencia de esos santos resucitados contradecía e invalidaba sus mentiras. Por más difíciles que puedan ponerse las cosas ahora, ¿por qué podemos confiar en la victoria final de Dios en nuestro favor, mientras todavía luchamos en este mundo caído? Audioescuelasabática.com. Miércoles 9 de noviembre. Testigos del Cristo resucitado. Escucha Juan capítulo 20 versos 11 al 29 y Primera de Corintios capítulo 15 versos 5 al 8. ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando por primera vez se encontraron con el Cristo resucitado? Juan capítulo 20 versos 11 al 29. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé a dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: Paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Entonces dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Primera de Corintios capítulo 15 versos 5 al 8. Y que aparecido a Cefás y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Los 2 ángeles de la tumba vacía anunciaron a María Magdalena y a algunas otras mujeres que Jesús había resucitado. Mateo capítulo 28 verso 1, versos 5 al 7. Marcos capítulo 16 versos 1 al 7, Lucas capítulo 23 versos 55, Lucas capítulo 24 versos 1 al 11. Pero pronto Jesús mismo se les apareció y lo adoraron. Mateo capítulo 28 versos 1, 9 y 10, Juan capítulo 20 versos 14 al 18. También se le apareció a Pedro. Lucas capítulo 24 verso 34, Primera de Corintios capítulo 15 verso 5, y a los 2 discípulos que iban camino a Emaús, cuyo corazón ardía mientras les hablaba. Marcos capítulo 6 verso 12, Lucas capítulo 24 versos 13 al 35. Cuando Jesús entró en el aposento alto, al comienzo los discípulos estaban aterrorizados y asustados, pero luego se llenaron de gozo y se maravillaron de lo sucedido. Lucas capítulo 24 versos 33 al 49, Juan capítulo 20 versos 19 al 23. Una semana después, Jesús volvió a entrar en la misma habitación sin abrir las puertas, y en ese momento hasta Tomás creyó en su resurrección. Juan capítulo 20 versículos 24 al 29. Durante los 40 días transcurridos entre la resurrección y la ascensión, Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Primera de Corintios capítulo 15 verso 6 y a Jacobo. Primera de Corintios capítulo 15 verso 7. Jesús se reunió con algunos discípulos a la orilla del mar de Galilea y desayunó con ellos, y posteriormente tuvo una charla con Pedro. Juan capítulo 21, versículos 1 al 23. Quizás haya habido otras apariciones de Jesús. Hechos capítulo 1, verso 3. Antes de su última aparición en su ascensión. Lucas capítulo 24, versos 50 al 53. Hechos capítulo 1, versos 1 al 11. Pablo también se consideraba un testigo ocular del Cristo resucitado porque se le apareció camino a Damasco. Primera de Corintios capítulo 15 verso 8, comparar con Hechos capítulo 9 versos 1 al 9. La primera vez que los demás discípulos le dieron al ausente Tomás que había visto al Señor resucitado, él reaccionó: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan capítulo 20 verso 25.
Una semana después, cuando Jesús volvió a aparecer ante los discípulos, ahora con Tomás entre ellos, Jesús le dijo: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Juan capítulo 20, verso 27. Entonces Tomás confesó: «Señor mío y Dios mío», y Jesús agregó: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan capítulo 20, versos 28 y 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aunque no hayas visto personalmente al Cristo resucitado, ¿qué otras razones tienes para ejercer fe en Jesús? Audioescuelasabática.com. Jueves 10 de noviembre. Primicias de los que durmieron. Escucha 1 Corintios capítulo 15 verso 20 a la luz de Deuteronomio capítulo 26 versos 1 al 11. ¿En qué sentido se refirió Pablo al Cristo resucitado como primicias de los que durmieron? 1 Corintios capítulo 15 verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Deuteronomio capítulo 26 versos 1 al 11. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: «Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría». Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: «Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció, y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. La ofrenda de las primicias era una antigua práctica agrícola israelita con un profundo significado religioso. Era un reconocimiento sagrado de Dios como el proveedor misericordioso que les había confiado a sus mayordomos la tierra donde crecían los cultivos que estaban a punto de ser cosechados. Ver Éxodo capítulo 23, verso 19, capítulo 34, verso 26, Levítico capítulo 2, versos 11 al 16, Deuteronomio capítulo 26, versos 1 al 11. Las primicias no solo indicaban que comenzaba la cosecha, sino también revelaban la calidad de los productos. Según Wayne Grudem, al llamar a Cristo las primicias, en griego apargé, Pablo utiliza una metáfora de la agricultura para indicar que seremos como Cristo. Así como las primicias o la primera degustación de la cosecha madura muestran cómo será el resto de la cosecha para ese cultivo.
Así Cristo, como las primicias, muestra cómo será nuestro cuerpo resucitado cuando en la cosecha final de Dios nos resucite de entre los muertos y nos lleve ante su presencia. W. Grudem Systematic Theology, página 615. Vale la pena recordar que Jesús salió de la tumba como un cuerpo humano glorificado, pero todavía llevaba las marcas de la crucifixión. Juan capítulo 20, versos 20 y 27. ¿Significa esto que los hijos de Dios resucitados también llevarán las marcas físicas de sus propios sufrimientos? En el caso del apóstol Pablo, todavía llevará en su cuerpo glorificado el aguijón en la carne, segunda de Corintios capítulo 12 verso 7, y las marcas del Señor Jesús, Gálatas capítulo 6 verso 17. Hasta su muerte, Pablo había de llevar en su cuerpo las señales de la gloria de Cristo en sus ojos, que fueron enceguecidos por la luz celestial. Ver Hechos capítulo 9 versos 1 al 9. Pero esto no significa que él o cualquier otro de los redimidos glorificados resucitarán con las marcas de sus propios sufrimientos. Comparar con 1 de Corintios capítulo 15, versos 50 al 54. En el caso de Cristo, siempre llevará las señales de esa crueldad. Cada grabado de los clavos contará la historia de la maravillosa redención del hombre y del costoso precio por medio del cual fue adquirida dicha redención. Primeros Escritos, página 209. Sus trazas son las que nos garantizan que todas nuestras marcas desaparecerán para siempre. Cristo llevará por siempre las cicatrices de su crucifixión. ¿Qué revela eso sobre el amor de Dios por nosotros y cuánto costó salvarnos? ¿Cómo muestra también cuánto ha invertido la deidad para salvarnos? Audioescuelasabática.com. Viernes 11 de noviembre. Para estudiar y meditar, lee en Elena de White El deseado de todas las gentes en la tumba de José. Páginas 714 a la 724. El Señor ha resucitado. Páginas 725 a la 731. ¿Por qué lloras? Páginas 732 a la 737. El viaje a Emaús. Páginas 738 a la 742. Paz a ustedes. Páginas 743 a la 748. El juicio moderno no cree en algo como la resurrección de Jesús. Sin embargo, las evidencias históricas son tan fuertes que incluso aquellos que no pueden aceptar la realidad de la resurrección se ven obligados a admitir que muchos creían que habían visto al Jesús resucitado. Por lo tanto, gran parte de la apologética en contra de la resurrección consiste en intentar explicar qué pudo haber causado que todas estas personas diferentes creyeran que habían visto al Cristo resucitado. Algunos argumentan que todos los discípulos alucinaron con el Jesús resucitado. Otros que Jesús en realidad no había muerto, sino que solo se desmayó y luego volvió a la realidad después que lo bajaron de la cruz. Y cuando reapareció, sus seguidores pensaron que había resucitado de entre los muertos. Y créase o no, algunos han argumentado que Jesús tenía un hermano gemelo a quienes los discípulos confundieron con el Cristo resucitado. En otras palabras, las evidencias históricas son tan fuertes a favor de la resurrección de Cristo que esta es la clase de argumentos que la gente inventa para tratar de desestimarla. Como la resurrección en sí es tan importante, no deberían sorprendernos todas las buenas razones con las que contamos para creer en ella. La voz que clamó desde la cruz, consumado es,
fue oída entre los muertos, atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a quienes dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Deseado de todas las gentes, página 731. Preguntas para dialogar. 1. Consumado es, Juan capítulo 19, verso 30, y ha resucitado. Mateo capítulo 28, verso 6, son dos de las declaraciones más significativas que se hayan proferido alguna vez. ¿Cómo se complementan entre sí dentro de la historia de la salvación? ¿Qué gran esperanza se encuentra en estas palabras para nosotros? 2. Al principio los dirigentes religiosos querían guardias en la tumba para evitar que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús. Después les pagaron a los guardias para que dijeran que los discípulos se robaron el cuerpo. Este relato, ¿cómo ayuda a revelar la realidad de la tumba vacía de Cristo y por qué esa tumba vacía es tan importante para nosotros como cristianos?